Buenas noches, ¿cómo están? A ver, vamos a empezar a tomar la asistencia, ¿ya? Agurto Atero, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Alipio Leca, Amezquita Valdivia, Buenas noches, profesor. buenas noches. Apasa Uribe, Buenas noches, profesora presente. buenas noches. Asenjo Hernández, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches. Balboa Quisperima, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Benítez Carvajal, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Burgos Palacios, Burgos Presente, Palacios, presente, mis buenas noches. buenas noches. Casio Gavino, Casio Gavino, Castillo Méndez, Buenas noches, mis presente. buenas noches. Castillo Silvestre, Profesora, buenas buenas noches, noches. presente. Buenas noches. Coica Contreras, Profesora, ¿me escuchó? sí, sí te escuché. Buenas noches, Coica mi presente. Contreras, muy bien. Chávez Buenas Cabrera, noches. Mis compañeros Chávez pidió permiso por motivos de su internet. ya, ok. Del Águila Montalvo, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Díaz Lozano, Díaz Lozano. Guisado Quispe, Presente, mis buenas noches, Isao Quispe. buenas noches. Guisado Sicha, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Presente, Heredia profesora. Bautista, Buenas noches. Heredia Bautista, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches. Guamán de la Cruz, Guamán de la Cruz. Laupa Rojas, Presente docente, buenas noches. buenas noches. Marquina Calle, Marquina Calle, Marrero Silva, Miss Marrero Silva está mal de salud, le duele su estómago, dijo que le dé permiso. Meléndez Dávila, Meléndez Dávila, Montalbán Acuña, Montalbán Ramírez, Presente, mis buenas noches. buenas noches. Muñoz Chocata, Mis presente, buenas noches. No podía activarme ahora. buenas noches. Obregón Peralta, Obregón Peralta, Presente, presente, Miss. Buenas buenas noches. noches, buenas noches. Ochavano Janampa, Ochavano Janampa, Panduro Coral, Panduro, Pariacuri Pérez, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches. Pérez Caicho, Pérez Caicho,
Quispe Curo. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Quispe Morales. Presente docente, buenas noches. Buenas noches. Rivas Sandoval. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Rivera Ambrosio. Presente, mis buenas noches. Buenas noches. Rodas Román. Rodas Román. Presente Miss, buenas noches. Buenas noches. Rojas Ortiz. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Santillán Camaña. Presente, mis buenas noches. Buenas noches. Seguiero Liden. Yanina, Miss, pedido permiso por motivo de salud, que está hospitalizada. Para siguieron, Yanina. Ya. Silva Guillén. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo está? Tello Cuña. Presente, mis buenas noches. Buenas noches. Tomairo Flores. Tomairo Flores. Vallejo Gordillo. Vallejo Gordillo. Vargas Prado. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Velázquez Valdés. Presente, mis buenas noches. Buenas noches. Millán Sedano. Millán Sedano. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Rojas Naupay. Ah, no, ya. Vena Calderón. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Muy bien. A ver, por favor, levanten la mano los que faltan. Registrar su asistencia. Montalbán Acuña. Montalbán Acuña. Presente, mis buenas noches. Díaz Lozano. Presente, profesora, buenas noches. Díaz Lozano. Buenas noches. Muy bien. ¿Alguien más falta, por favor? Miss, puede justificarle a la compañera Alipio Lepe Jessica, que está, donde está en un sitio que no tiene señal. Alipio ya tiene que conversar ya con... No está asistiendo a mi clase, casi no tiene asistencia. Es estelizado ya, yo no puedo justificar ya nada ya. Y la última vez que entró fue el 15 de septiembre, ya va a ser un mes. Sí entraba Miss, pero creo que sí, No, no lo no, votaba. Guisado, no la justifiques, Guisado. No la Había justifiques y después porque salía, sí creo que estaba. tomo asistencia al inicio, tomo asistencia al final y nunca me he contestado. Bueno, lamentablemente, pues no puedo estar buscando durante la clase, durante la sesión de clase, si he entrado o no. Tengo que estar pues concentrada o bien en mi clase o bien también en, en la exposición. No puedo estar toda la sesión buscando si entran 5 minutos o 2 minutos. No puedo, no puedo. Ya eso ya no tiene justificación ya. Ya, Miss, le escribiré, ¿no? Sí, ya en mi curso definitivamente no tiene asistencia. De repente las primeras veces quizá, pero ya después ya del 15 de septiembre. Ya, a ver, ¿quién más? Casio Gavino. Presente, mis buenas noches. Muy bien. Panduro.
Presente, profesora, buenas noches. Ya, muy bien, listo. Entonces, ahora sí vamos con el grupo que le toca exponer, por favor. El grupo que le toca muestra de heces. Buenas noches, profesora. Ya voy a compartir, profesora. Ok, listo. Muy bien. Profesora, me espera un minuto porque mi computadora está muy lento. Ya, ok. Sí, ahí se ve que está cargando. Ya, profesora, ya se ve, ¿no? Sí, Flor, ahí Sí, se ve. sí, ya se puede visualizar. Ya. Buenas noches, profesora y compañeros en general. Este es el grupo número 2. El tema a exponer es muestras de heces. El grupo está conformado por Apasa Uribe Flora, Cueca Contreras Isabel, Castillo Méndez Ida Rosalina, Heredia Bautista Ana, Balbúa Quisperima Roxana, Quispe Morales Caterín, Obregón
Piralta, Carla, Burgos, Palacio, Angie, Díaz, Lozano, Mérida. Comencemos. Las heces. Esta se define como un material de desecho que descarga los intestinos. Las heces están compuestas de alimentos que no se digirieron como bacteria, como moco y células del epitelio intestinal, que se descaman o se desprenden de las paredes del intestino durante el proceso de absorción de nutrientes. También agregamos que las heces reciben otras denominaciones como deposición o caca o popó. En conclusión, las heces son un conjunto de los desperdicios sólidos o líquidos que constituyen el producto final del proceso de la digestión. Pero, ¿cómo se da este proceso de la digestión? Explicándolo de manera simple, comienza cuando comemos la comida. Esta se dirige de la boca hacia la garganta y después hacia dentro del estómago. En el estómago, el cuerpo empieza a desintegrar el alimento, convirtiéndolo en líquido. Este líquido sale del estómago y pasa al intestino delgado, el cual es un tubo largo y retorcido donde los nutrientes se absorben hacia el cuerpo. Nuestro organismo usa estos nutrientes para ayudarnos a crecer, dándonos energía para realizar actividades como jugar, correr, cantar, etc. El líquido que no se necesita ni se absorbe se transforma en heces y luego se dirige al intestino grueso. El intestino grueso a veces también lo llamamos colon. Cuando las heces llegan al intestino grueso, esta se encuentra en un estado líquido y a medida que pasa por el colon, el cuerpo reabsorbe el agua y las heces se vuelven más sólidas. Eventualmente las heces llegan al final del colon, también conocido como recto. Este es un anillo muscular llamado esfínter anal, que rodea en el final del recto. Cuando las heces presionan este músculo, automáticamente se envía una señal al cerebro, indicando que ya es hora de evacuar. Ahora toca hablar sobre las características de las heces. En cuanto a las apariencia y la consistencia de las heces, estas representan un importante papel en el enfoque clínico del paciente con trastornos gastrointestinales. La descripción hecha por el propio paciente de sus heces, así como los cambios en su consistencia, es fundamental a la hora de valorar la posible presencia de alteraciones como la diarrea u
el estreñimiento. La más ampliamente utilizada para determinar ciertos factores es la escala de Bristol, que incluye una clasificación dividida en 7 patrones con ilustraciones, de las cuales mi compañera hablará más adelante. En cuanto al olor, el olor característicos de las heces proviene de la desaminación y descarboxilación del triptófano por las bacterias. Al referirnos a la desaminación, nos referimos, como dice aquí, al proceso a través del cual se eliminan los grupos amino de los aminoácidos. Y al referirnos de la descarboxilación, nos referimos a la eliminación de un grupo de carboxilos, generalmente en forma de dióxido de carbono. En heces flotantes, cuando las heces flotan, casi siempre es debido a una absorción deficiente de los nutrientes de los alimentos, o sea, nos referimos a una malabsorción. Otros factores pueden ser un exceso de gases, que se le conoce como meteorismo. También puede suceder cuando se produce una infección gastrointestinal. Entre las principales causas de malabsorción son la celiaquía, la atricia biliar y ciertos medicamentos. Cuando hablamos de heces fétidas, nos referimos a las heces que tienen mal olor, que son flotantes y también grasosas. Esto puede deberse a una mala absorción grave, especialmente si se acompaña de pérdida de peso, lo que significa que el organismo no está absorbiendo los nutrientes de manera apropiada. Las heces que tienen un olor muy desagradable y anormal pueden deberse a ciertas infecciones y en ocasiones a cambio en la alimentación. Las causas principalmente del olor fétido en las heces son la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, la pancreatitis crónica, la fibrosis quística y ciertas infecciones intestinales. Enfermedades que causan mala absorción y el síndrome de intestino corto. Gracias, profesora. Continúa mi compañera. Buenas noches, profesora, compañeros todos. Siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre el color de las heces. ¿Me escuchan, verdad? Sí, compañera. Ya. En este caso, acá hemos visto, estamos viendo noticias del color, ¿no? Tenemos el color pálido o de color amarillo, ¿no? ¿Qué nos dice el color pálido o de color amarillo? Bueno, en este caso son las alteraciones en el nivel de la bilis que produce cambios en el color de las heces, ¿no? O sea, la enfermedad celíaca también puede hacer que los heces se vuelvan amarillas. Negras o rojas, ¿qué nos quiere decir, no? Puede indicar la presencia de sangre. Bueno, en este caso tenemos que buscar una atención médica inmediata, ¿no?
los grisáceas. En este caso nos dice que pueden deberse a la falta de bilis en el sistema digestivo. Por lo general se debe a una obstrucción en los conductos biliares. El color verde nos dice que la mayoría de los heces de color verde se deben a la presencia de bilis. Las heces verdes son más comunes en los bebés alimentados, pero pueden ser normales en ambos casos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá vamos a hablar específicamente, ¿no? Nos dan imágenes. En este caso tenemos en las heces café, ¿no? Que dice que todo bien, es el color normal de la caquita y se debe a la bilis secretada por el hígado. Como estábamos hablando del verde, la comida pasó muy rápido por tu intestino delgado, probablemente hayas comido unas demasiadas hortalizas, ¿no? O sea, las verduras verdes. Amarillas, son grasosas, fétidas, contiene grasas en exceso porque tu cuerpo no las absorbe bien. Posible síntoma de celíaco. La negra, que nos dice de cuidado, posible hemorragia interna debido a la úlcera o cáncer, o simplemente ingeriste demasiado hierro. Ve al doctor si en este caso te preocupa, ¿no? Clarita, blanquecina o color arcilla. Anormal. Puede ser que tu coledoco esté obstruido. También hay algunos medicamentos que causan esto, ¿no? En este caso también tendríamos que ir a un médico para ver, ¿no? El problema que tenemos. Rojo o con manchas de sangre, posiblemente síntomas de cáncer, ¿no? En este caso también tendríamos que ir al médico para que nos evalúe y poder saber por qué son esas heces que botamos de esos colores. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí nos habla de la ictericia. Bueno, como ya algunos conocemos, ¿qué quiere decir la ictericia? Es el color amarillento que se ve en la piel, ¿no? De muchos recién nacidos. Esto ocurre cuando una sustancia llamada bilirrubina se acumula en la sangre del bebé. Las heces del bebé. Dice, las heces del bebé durante los 2 primeros días son de color verde, muy oscura o negra, y alquitranadas, o sea, cepagosas y blandas, estas deposiciones reciben el nombre de meconio. La acción laxante del colostro contribuyen a la expulsión del meconio, la que permite eliminar la bilirrubina y evitar la ictericia. Una vez que el bebé ha evacuado lo suficiente para deshacerse del meconio alquitranado, se considera aceptable todos los distintos tonos de amarillo, café o incluso verde. En un bebé alimentado con leche materna, las heces se vuelven luego de color amarillo, mostaza o como con semillas. En los bebés que se alimentan con leche de fórmula, las deposiciones adoptan un color amarillo marrón con manchas verdes. Las heces muy líquidas y blandas pueden ser un indicativo de la presencia de diarrea, o esto supone un peligro de deshidratación para el bebé, ¿no? Acá vemos las alteraciones anormales en el color. Hay algunos colores de las heces del bebé que hacen necesario consultar con pediatras, ¿no? La roja, el color rojo puede significar sangre, como ya hemos mencionado,
especialmente durante la etapa del recién nacido. Negras. Las heces de color negras representan sangre vieja. Esta alerta no se aplica a las primeras evacuaciones del MECPONE. Blancas son bastante raras y pueden ser debidas a un problema subyacente del hígado. Se necesita consultar inmediatamente con el pediatra, ¿no? Bueno, esto sería todo. Le paso a mi siguiente compañera. Buenas noches, mis compañeros todos. Continuando con la exposición, a mí me toca lo que es formación de heces. Siguiente diapositiva, compañera. Formación de heces. Acá tenemos lo que son los puntos claves de lo que es la formación de heces. Como primer punto, los alimentos parcialmente digeridos pasan del intestino delgado al intestino grueso o colon. El otro sería dentro del colon, la digestión se retiene el tiempo suficiente para permitir la fermentación a través de bacterias intestinales que descomponen algunas de las sustancias que puedan después del procesamiento en el intestino delgado. Otro punto es que el intestino grueso alberga más de 700 especies de bacterias que metabolizan el polisacárido en ácidos grasos de cadena corta que producen grandes cantidades de vitaminas, especialmente la vitamina K y la biotina y gas. La flora normal de las bacterias en el intestino grueso es esencial en el desarrollo de ciertos tejidos, incluyendo el ciego y los linfáticos. Como acá vemos, ¿no? Lo que es un polisacárido. Un polisacárido hecho de muchas unidades de sacáridos que están unidas por enlaces glicosídicos. La otra diapositiva, compañera. En lo que es formación de heces, vamos a hablar también lo que es lo que son las bacterias intestinales. En lo que son las bacterias intestinales, en el intestino grueso, vemos lo que es las bacterias intestinales también producen grandes cantidades de vitaminas, especialmente la vitamina K, y la biotina, que es la vitamina B. Y que son absorbidos con la sangre, y si bien esta vitamina aporta solo una pequeña parte del requerimiento diario, hace un aporte significativo cuando la ingesta dietética de vitaminas es significativo cuando la ingesta dietética de vitaminas es baja. Un individuo que depende de la absorción de vitaminas formadas por bacterias en el intestino grueso puede llegar a ser deficiente en vitaminas si se trata con antibióticos que inhiben otras especies de bacterias. Mientras se dirigen a las bacterias causantes de las enfermedades, otros productos bacterianos incluyen lo que es la gas, lo que es flato, una mezcla de nitrógeno y dióxido de carbono, con pequeñas cantidades de los gases hidrógeno, metano y sulfuro de hidrógeno. La fermentación bacteriana de polisacáridos no digeridos producen estos gases. La flora intestinal también es necesario para el desarrollo de ciertos tejidos, entre ellos el ciego y los linfáticos, el agua y la celulosa. El intestino grueso absorbe agua del quime y almacena las heces hasta que se pueda defecar. Los productos alimenticios que no pueden atravesar las vellosidades, como la celulosa, lo que es la fibra dietética, ¿no? Que mezclan con otros productos de desecho del cuerpo y se convierten en heces duras
y concentradas. Las heces se almacenan en el recto durante un cierto periodo y luego las heces almacenadas se eliminan del cuerpo debido a la concentración y relajación del ano. La salida de este material de desecho está regulada por el esfínter anal. Y aquí lo que vemos es lo que es la composición de heces. Es un aparato digestivo sano. En un aparato digestivo sano, las heces están constituidas por productos alimenticios no digeribles y no digeridos como secreciones mucosas y celulosa, restos de jugos intestinales procedentes del hígado, del páncreas y de otras glándulas digestivas, enzimas destruidas, leucocitos, células epiteliales, restos celulares procedentes de las paredes intestinales, glóbulos de grasa, productos nitrogenados procedentes de proteínas, sales, minerales, agua y grandes cantidades de bacterias. Las heces están compuestas, ¿no? El bolo fecal tiene un peso entre 150 a 250 gramos. En agua 75 a 80%. Sólidos de 20 a 25%, lo que es el almidón, ácido, grasos, fibras musculares y flora normal. 1/3 de las heces. Una cuarta parte materia sólida. 30% de bacterias muertas, 30% de productos no digeridos, 20% de materia inorgánica, 2 a 3% de proteínas, 3/4 partes de agua. Siguiente, compañera. En esta parte nos dice, ¿no? ¿Cómo tu cuerpo transforma la comida en heces? En esta parte vamos a ver un pequeño video donde nos explica cómo es lo que la comida se transforma en heces. ¿Cómo se convierte la comida que comes en heces? Este proceso comienza en tu boca, pues cuando la comida se mezcla con saliva, comienza la digestión química. En la saliva hay una enzima llamada amilasa. Esta se encarga de descomponer los carbohidratos, mientras que la digestión mecánica comienza justo cuando se mastican los alimentos. La epiglotis es un colgajo de cartílago elástico en la garganta. Funciona como un interruptor entre la laringe y el esófago, dejando entrar aire a los pulmones y los alimentos al esófago. El esófago es un tubo hecho de músculos que van desde la garganta hasta el estómago y mide alrededor de 8 pulgadas de largo. El esófago utiliza un proceso llamado peristaltismo, que consiste en mover los alimentos de la boca al estómago. Este proceso parece una ola marina atravesando el músculo. Luego el alimento entra en el estómago, que es un órgano redondo, hueco, en forma de J, que se encuentra ubicado entre el esófago y el duodeno. El estómago tiene 3 trabajos mecánicos. Primero, el estómago tiene que almacenar los alimentos que ha recibido en líquido, y para que esto suceda, el músculo en la parte superior del estómago tiene que relajarse para que pueda tomar una gran cantidad de alimentos. La capa interna del estómago está llena de arrugas, conocidas como rugas. Estas permiten que el estómago se estire y haga espacio para las comidas grandes, ayudando al sistema digestivo a agarrar y mover los alimentos durante la digestión. El segundo trabajo del estómago es mezclar el líquido de la comida con el jugo digestivo que produce.
Los músculos de la parte inferior del estómago mezclan estas cosas por accidente y rompen la comida en pequeños trozos de 3 milímetros. Por último, el estómago vacía lentamente esta mezcla ácida al intestino delgado. Este es un órgano en el tracto gastrointestinal, donde tiene lugar la mayor parte de la absorción final de nutrientes y materiales de los alimentos. Se encuentra entre el estómago y el intestino grueso. Recibe bilis y jugo pancreático a través del conducto pancreático para ayudar en la digestión. El duodeno es la primera parte del intestino delgado y la más pequeña, midiendo aproximadamente de 23 a 28 centímetros. Este obtiene los alimentos parcialmente digeridos del estómago y comienza a absorber sus nutrientes. Cuando el jugo pancreático y la bilis se liberan en el duodeno, ayudan al cuerpo a digerir las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Ahora que la comida está en el estómago, tiene un largo camino por recorrer. El intestino delgado se vuelve 20 veces más largo a medida que una persona crece, mientras que en un recién nacido mide poco más de 200 centímetros. En un adulto, llega a medir hasta 6 metros. En los adultos, las paredes internas del intestino delgado muestran pliegues mucosos, llamados pliegues circulares. Estos pliegues son comunes en las primeras etapas de la vida, pero se van reduciendo con el paso del tiempo. La digestión es muy importante, ya que el cuerpo necesita nutrientes de los alimentos y bebidas para funcionar correctamente y mantenerse saludable. Los nutrientes incluyen proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y agua. Su sistema digestivo descompone los nutrientes en pedazos que su cuerpo puede recibir y usar para aumentar la energía y la reparación celular. Las proteínas se descomponen en aminoácidos, las grasas en ácidos grasos y los carbohidratos en glicerol en azúcares simples. Lo que queda, que es principalmente líquido, se mueve hacia el colon. En esta parte del intestino delgado, las partículas de alimentos se hacen aún más pequeñas. Los nutrientes de los alimentos van a otros órganos del cuerpo. El agua es tomada por el colon, mientras que las bacterias en el colon descomponen lo que queda. Y el colon mueve el material sobrante hacia el recto. El recto es como un soporte de almacenamiento para los desechos. Los músculos del recto mueven los desechos, llamados heces, fuera del cuerpo a través del ano. Gracias, Miss. Continúa mi siguiente compañera. Mis buenas noches, compañeros, buenas noches. Siguiendo con la exposición, las características según Bristol. Las características nos ofrecen pistas útiles sobre cómo está el estado de salud de una persona. Acá en esta escala de Bristol hay 7 tipos. Esto nos permite obtener más datos respecto al estado de salud de la persona. En el tipo 1, como vemos en la imagen, las heces vienen a ser bolas duras, separadas y difícil de evacuar. En el tipo 2, las heces tienen de forma de salchicha, compuesta por fragmentos que suele causar dolor al expulsarla y producir fisuras o hemorroides. Cuando las personas tienen las heces del tipo 1 y tipo 2, suelen referir a las dificultades o a la hora de evacuar, como dolor de inflamación abdominal o sobre todo la sensación de que no se ha determinado de evacuar por completamente. En el tipo 3, las heces tienen una forma de salchicha o con grietas de superficie. Indican que hace falta de hidratar. Acá en el tipo 3 hace falta de hidratarse mejor. En el tipo 4, las heces tienen una forma de salchicha o serpiente con grietas en la superficie lisas y suaves. Acá es un resultado de una dieta equilibrada con una buena hidratación. Las personas que tienen las heces del tipo 3 y 4 van regularmente al baño al menos una vez al día. Estas son las que se consideran normales o ideales. En el tipo 5, las heces tienden a ser bolas blandas o los bordes definidos y fáciles de evacuar.
Son típicas las personas que van al baño 2 o 3 veces al día, normalmente después de las comidas principales. En el tipo 6, las heces están compuestas por fragmentos blandos o pastosos o esponjosos o bordes regulares. Acá en el tipo 6 indica una diarrea ligera. En el tipo 7, las heces son ocosas o líquidas sin nada sólido, que indica una diarrea. Acá requiere atención médica. En las heces del tipo 5, 6 y 7 suele ser un indicativo de diarrea. Como podemos comprobar que el aspecto de las heces ayudaría a obtener una mayor información sobre el estado de salud y no solo del intestino, sino en general. Siguiente diapositiva, compañera. La evacuación. ¿Por qué es importante no aguantarlo ni retrasarla, la evacuación? Acá, a reprimir esta necesidad puede traer complicaciones. La evacuación es el mecanismo natural empleado por el organismo para eliminar la materia fecal, que es el producto de todos los desechos del cuerpo. En una alteración, este proceso completamente anormal que podría traer complicaciones serias a corto o a largo plazo del sistema indigestivo. Al conocer al fondo este hecho, te ayudaría a evitar este mal hábito o a actuar de inmediata cuando el organismo le exija. Al aguantar la evacuación es uno de los mecanismos usados para evitar los baños públicos o ajenos. Para combatir este hábito es imprescindible tener conocimientos de lo importante que es la evacuación para un organismo sano. Doy paso a mi siguiente compañera. Enfermedades que se pueden detectar con el examen de heces. El análisis de heces es una prueba de laboratorio que se utiliza la materia fecal para diagnosticar diversas enfermedades, desde una infección intestinal hasta un cáncer de colon, ¿no? Pasando por fisuras o hemorroides, enfermedades del intestino irritable y más. Las hemorroides son venas hinchadas y también inflamadas en el recto y en el ano que provoca incomodidad y sangrado, ¿no? Es ocasionado durante movimientos intestinales, la obesidad o el embarazo. ¿Qué se detecta con un análisis de heces? Es una de las herramientas más básicas, útiles y comúnmente utilizadas en el campo de la medicina, debido a que aporta una muy valiosa información sobre el estado de salud de la persona. ¿Por qué? Permite diagnosticar la presencia de infecciones localizadas en el tracto intestinal. Detecta la presencia de sangre propia de procesos inflamatorios, infecciosos y tumorales del tracto digestivo. Sospecha la presencia de síndrome de malabsorción intestinal o de enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa suele afectar al
intestino, del intestino grueso o colon y al recto. ¿Por qué se hace un análisis de materia fecal? Se hace para ayudar a identificar enfermedades del tubo digestivo, ayudar a detectar las causas de síntomas que afectan el tubo digestivo, como una diarrea prolongada, detectar cáncer de colon, examinando las heces para ver si hay sangre oculta, ¿no? Detectar parásitos como oxiuro o giardila. El oxiuro son gusanos muy pequeños, blancos. Encontrar la causa de una infección como por bacterias, hongos o virus. Verificar el tubo digestivo absorbe mal los nutrientes, síndrome de hipoabsorción. Como complicaciones fundamentales, diarrea, desnutrición, pérdida de peso. Gracias. Bueno, docente, buenas noches, compañeros. Buenas noches, siguiendo con la exposición, vamos a hablarle acerca de los tipos de exámenes de heces. A continuación, pues le vamos a presentar un pequeño video de cómo son los tipos. Para realizar un examen simple de heces, se debe colocar separadamente una gota de solución salina fisiológica y otra de Lugol en una lámina portaobjetos bien limpia y desengrasada. Luego, se debe tomar con un aplicador de madera una pequeña porción de la materia fecal a examinar y con el mismo aplicador realizar una suspensión homogénea en la gota de solución salina fisiológica, procedimiento que posteriormente se debe repetir en la gota de Lugol. Finalmente, se debe colocar una laminilla cubre objetos en cada una de las preparaciones realizadas y observar al microscopio con el objetivo de 10x y posteriormente en 40x. Bueno, continuando con la exposición, pues vamos a hablarle de los tipos, ¿no? Tenemos distinciones o estudios especiales de heces, ¿no? En las líneas generales y en funciones del método de análisis utilizado, el estudio de las heces lo podemos clasificar en varios tipos, ¿no? En los cuales tenemos función con azul de metileno o tinción de Puring, función con Sudán, estudios bioquímicos, que son los más usados, ¿no? Sangre oculta en las heces o prueba de Guayacol, sangre oculta en heces mediante el uso de reactivos desechables, microbiología, análisis microbiológicos de las heces o coprocultivos y búsqueda de huevos y parásitos. Acá nos dicen cuáles son los tipos de análisis de heces en niños también, ¿no? Los análisis de heces más frecuentes en los niños, pues tenemos los que son el cultivo de bacterias, sangre oculta en las heces, las giardias, el antígeno y los huevos y parásitos. La siguiente compañera.
Compañera, la siguiente diapositiva. Ya. La función con azul de metileno o función del green nos dice que nos permite detectar la presencia de leucocitos polimorfonucleares en las heces, ¿no? Que dicen que son las alteraciones características de los procesos infecciosos de bacterias o de las enfermedades inflamatorias intestinales. También tenemos la tinción con Sudán, como vemos ahí la imagen, que permite detectar la presencia de grasas en las heces. De ahí tenemos los estudios químicos, que es la que más se usa, ¿no?, en pacientes que comprenden el análisis de las características generales de las heces, ¿no?, de color, consistencia, ¿no?, en la cual se trata de estudio básico de las heces. De ahí tenemos lo que es el sangrado oculta en heces o prueba de Guayacol, ¿no?, que láminas. Este análisis da pequeña muestra realizado en el laboratorio o disculpe, se me fue mi señal docente. Como les hablaba sobre la sangre oculta en heces o prueba de Guayacol, no es un análisis de una pequeña muestra de heces realizado en el laboratorio o en ocasiones en la consulta del médico, ¿no?, que permite detectar la presencia de pequeñas cantidades de sangre mezclada con las heces, ¿no?, como la hematoquesia, habitualmente no visible por el ojo humano, ¿no? A veces es nosotros no lo podemos observar, no lo podemos ver bien en las heces que si tienen pequeños rasgos de sangre. La siguiente, compañera. Compañera, la siguiente diapositiva. Ya. Aquí tenemos también lo que son sangre ocultas en heces mediante el uso de reactivos desechables, ¿no? Se dice que son disponibles en algunos países de venta libre en farmacias. Se trata de tiras reactivas que en contacto con las heces permiten detectar la presencia de sangre oculta en heces en el propio domicilio del paciente, ¿no? Es una prueba más fácil de realizarlo, ¿no?, en uno en casa. De ahí contamos con la microbiología, análisis microbiológicos de las heces o coprocultivos. Se realiza mediante el empleo de diferentes técnicas de laboratorio, pues nos permite conocer si existe infección bacteriana de las heces y el tipo de germen que implica en las heces, ¿no? De ahí tenemos la búsqueda de huevos y parásitos, pues se dice que se realiza mediante el uso de diferentes técnicas de laboratorio que permite detectar la presencia de larvas y huevos en las heces y la identificación del parásito. Nos da una mayor certera, ¿no? La siguiente, compañera. Bueno, Aquí tenemos las pruebas que se hacen los niños, ¿no? Niños.
Aquí tenemos lo que son las toxinas. Nos dice que es el análisis de las C difíciles. Nos dice que es inofensiva, pero sí hay un problema con el equilibrio de las bacterias del colon, ¿no? Estas bacterias pueden generar toxinas. ¿Y por qué se hacen los análisis? ¿Por qué es necesario? Los médicos pueden pedir un análisis de heces en busca de toxinas si un niño toma antibióticos recientemente o si tiene el sistema inmunitario debilitado, ¿no? Con diarrea o dolor abdominal, o de repente tiene falta de apetito, náuseas o fiebre, ¿no? Esta prueba se hace en el laboratorio, ¿no? Se analiza la muestra de heces en busca de la bacteria, ¿no? Para saber qué tipo de bacteria está causando esta enfermedad, ¿no? De ahí tenemos lo que es la Giardia, que es un análisis de la Giardia, ¿no? El parásito Giardia lamblia es una causa frecuente de diarrea, ¿no? Eso nos genera diarrea. En el análisis de la Giardia se analiza una muestra de heces para detectar la presencia de los parásitos. ¿Por qué es necesario hacer el análisis? Los síntomas de esta infección incluyen los siguientes, pues ¿no? La diarrea, dolor abdominal, muchos gases intestinales, ¿no? Falta de apetito, también tenemos náuseas y también tenemos los vómitos. Y el análisis de la Giardia también permite saber si el tratamiento para la Giardia es eficaz, si nos hace bien, ¿no? Y tenemos el antígeno. ¿Qué es el análisis del del pylori? La bacteria es una de las causas frecuentes de úlceras hepáticas, ¿no? En este análisis se analiza una muestra de heces en busca de antígenos, los cuales son sustancias que activan el sistema inmunitario para que combata una infección. ¿Por qué es necesario hacerla? Porque es posible que los médicos pidan pues el análisis de un antígeno en las heces si un niño tiene síntomas de úlcera péptica, como los siguientes síntomas: una indigestión, también dolor abdominal, hinchazón, náuseas, erupción frecuentes o vómitos. Bueno, le doy pase a mi siguiente compañera. Como siguiendo la siguiente diapositiva, a mí me toca exponer lo que es el tema que se examina en las heces. Cada laboratorio tiene un intervalo diferente. Para lo que es normal, el informe del intervalo del laboratorio debe incluir los límites de su laboratorio. Usa para cada una prueba, ¿no? De los intervalos. Normal es solo una guía. El médico también organiza resultados basados en su enfermedad, en su edad y otros factores, ¿no? Lo que es salud. Los resultados normales en las heces, ¿no? Son las que aparecen en las heces normales, son las heces que aparecen heces marrones, suaves, consistencia bien formada. También las heces no contiene sangre, mucosidad, ni pus, ni fibras de carne, no digeridas, bacterias dañinas, ni virus, ni hongos, ni parásitos. En los normales, en las heces anormales tenemos las heces son de color negro, rojo, blanco y amarillo o verde. También tenemos las heces anormales que son líquidos o muy duras. Hay las heces anormales, hay demasiadas heces también. También tenemos las heces que contienen sangre, mucosidad, pus, fibras de carne no digeridas, bacterias dañinas y virus, hongos o parásitos. También tenemos las heces anormales que contienen bajos niveles de enzimas, como la tripsina o la elastasa.
Los valores anormales. Los valores anormales son los altos niveles de grasa en las heces que pueden estar causando por enfermedades como la pancreatitis, celiaquía, fibrosis quística y otros trastornos que afectan a la absorción de las grasas. La presencia de las fibras de carne no digeridas en las heces pueden ser causadas por la pancreatitis. Un pH bajo podría estar causado por una absorción deficiente de carbohidratos o de grasa. Las heces con un pH alto pueden indicar una información en el intestino, colitis, cáncer o antibióticos. La sangre en las heces pueden deberse al sangrado o al tubo digestivo. La presencia de glóbulos blancos en las heces podrían estar causados por inflamación de los intestinos, como colitis, úlceras o una infección bacteriana. Los rotavirus son una causa común de diarrea en los niños pequeños. Si hay diarrea, puede hacerse una prueba para ver si hay rotavirus o en las heces. Los niveles de altos de factores reductores en las heces pueden indicar un problema para digerir algunos azúcares. Los bajos niveles de ácido ascárbico pueden estar causados por celiaquia, fibrosis quística o desnutrición de los medicamentos, como coloquicina para la gota de las pastillas. Anticonceptivos también pueden causar bajos niveles. Paso a la siguiente compañera. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Siguiendo con la exposición, recolección de heces. Recomendamos para su muestra de material fecal para coprológico o coproscópico. 1. Recolecte la muestra emitida en un recipiente seco y limpio. Puede solicitarlo sin costo al laboratorio. 2. La muestra no debe ser contaminada con orina o agua del inodoro. Puede recolectar la muestra primero con una cuchara desechable. 3. La muestra requiere un tamaño de una nuez. No es necesario llenar el recipiente. Si tuvo estudio previo con varios, requiere esperar 3 días. 4. Entregue la muestra en un periodo de 2 horas después de recolectada. Si la muestra presenta moco, envíela inmediatamente al laboratorio. Buenas noches, profesora. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre el trasplante de microbiota fecal. La siguiente diapositiva, compañera. Compañera, la siguiente. En el trasplante de microbiota fecal, el trasplante de microbiota fecal ayuda a reemplazar algunas bacterias malas en el colon por otras bacterias buenas. El procedimiento ayuda a restaurar las bacterias buenas que han sido eliminadas
o reducidas por el uso de antibiótico. Restaurar este balance en el colon facilita combatir las infecciones. ¿Para qué tipo de afecciones se usa el tratamiento, el trasplante microbiótica fecal? El trasplante de microbiota fecal puede usarse para tratar afecciones tales como el síndrome del intestino irritable, enfermedad de Crohn, estreñimiento, colitis ulcerativa. Los tratamientos de afecciones diferentes a colitis por difícil recurrente están considerados actualmente como experimentales y no son muy usados ampliamente o no se conoce su efectividad. ¿En qué consiste este procedimiento? El trasplante de microbiota fecal involucra recolectar las heces de un donante sano. Su proveedor de atención médica le diría que elija un donante. La mayoría de las personas escogen un miembro de la familia o un amigo cercano. El donante no debe haber usado antibióticos en los últimos 2 a 3 días. Se harán exámenes de sangre y de las heces para detectar infecciones. Una vez que se hayan recolectado las heces del donante, se mezclan con agua salina y se filtran. Luego se transfiere esta mezcla a su tracto digestivo mediante un tubo que pasa a través de un colonoscopio, un tubo delgado y flexible con una cámara pequeña. Las bacterias buenas también pueden introducirse al organismo con una sonda que va hasta al estómago a través de la boca. Otro método es tragar cápsulas que contengan heces secas y congeladas en un donante. La siguiente. Aquí tenemos sobre la microbiótica. Vamos a ver un video. Cavidad oral, en la piel, en la vagina. El interior de nuestro cuerpo está repleto de millones de microorganismos que conviven con nosotros. Los encontramos en el tracto gastrointestinal, en la cavidad oral, en la piel, en la vagina y hasta en los pulmones. El conjunto de estos microorganismos se conoce como microbiota y no están ahí de casualidad. Realizan todo tipo de funciones sin las cuales no estaríamos vivos. De hecho, son tan importantes para nosotros que una alteración de la microbiota puede contribuir al desarrollo de todo tipo de enfermedades. El cáncer, la diabetes o el asma son algunas de las más conocidas. Ante este problema, la comunidad científica lleva años estudiando algo que te va a sonar un poco extraño de primeras. Te hablo de los trasplantes de heces. Sí, lo que oyes, el objetivo es trasplantar la microbiota de las heces de una persona sana a otra persona con el objetivo de tratar una enfermedad. La pregunta es, ¿sirve de algo realmente trasplantar la microbiota? ¿Qué beneficios y qué contras tiene esto? ¿Son los trasplantes fecales el futuro? Hoy en La Hiperactina hablamos de los trasplantes de microbiota fecal o trasplantes de caca. Antes que nada, este vídeo está patrocinado por la UOC. Todos los detalles sobre esta universidad 100% online y por qué me parece interesante los tendréis hacia el final del vídeo. La microbiota está formada por muchos microorganismos distintos, como los virus, las arqueas, los hongos o los protozoos, aunque no cabe duda de que las más comunes y populares son las bacterias. Hasta no hace mucho se solía decir que tenemos 10 veces más bacterias que células humanas, pero en los últimos años se ha demostrado que esto no es así. Lo cierto es que la proporción es aproximadamente
de 1 a 1, es decir, tenemos el mismo número de células humanas que de bacterias, lo cual sigue siendo bastante impresionante. Aunque tenemos microbiota por muchas zonas de nuestro cuerpo, la gran mayoría se encuentra en nuestro tracto gastrointestinal. Desde el momento en que nacemos, el intestino se va colonizando de más y más microorganismos, que irán evolucionando y modulándose en función del estilo de vida que tengas. Es por eso que a medida que crecemos adquirimos una microbiota característica y única para cada persona. Y si estás pensando qué narices hace millones de bichos viviendo en tu intestino sin pagar alquiler, te diré que estos hacen un montón de funciones indispensables. Sintetizan vitaminas que el cuerpo no es capaz de producir, como la vitamina K, ayudan a la digestión, ya que digieren la fibra que nosotros no podemos digerir, contribuyen al desarrollo y buen funcionamiento del sistema inmunitario y te defienden de agentes infecciosos que día tras día intentan colarse en tus intestinos. La microbiota tiene incluso un papel esencial en la salud mental, pero de esto va a tocar hablar en otro vídeo. Cuando la microbiota está en equilibrio, realiza estas funciones sin ningún tipo de problema. Pero, por desgracia, la composición de nuestra microbiota puede alterarse por muchos factores distintos, aunque el ejemplo más típico y más común son los antibióticos. Solemos tomar antibióticos cuando tenemos una infección bacteriana y queremos cargarnos a la bacteria que está causando la infección. El problema es que los antibióticos están pensados para cargarse a bacterias en general, no para ir preguntando una a una a las bacterias si son buenas o malas. En otras palabras, los antibióticos se cargan tanto a las bacterias malas como a las bacterias buenas. Esta es la forma en la que los antibióticos rompen ese equilibrio que tenía nuestra microbiota, y aunque esto tiene muchísimas consecuencias, una de las más evidentes es que se vuelve más sencillo que nos infecte un microorganismo patógeno, o sea, uno de los malos. Al final, las bacterias de nuestra microbiota ejercen de barrera contra los patógenos que quieren colonizar nuestro intestino, ya que recubren su superficie, pero si empezamos a cargarnos a la microbiota, vamos a dejar más espacio y por tanto más oportunidad a los bichos malos para que se instalen ahí. Paradójicamente, el uso de antibióticos puede dar lugar a otras infecciones. Y las infecciones son solo un ejemplo, pero la alteración de la microbiota puede contribuir a la aparición de muchas enfermedades distintas. La microbiota tendría un papel en la enfermedad inflamatoria intestinal, en la diabetes, en las alergias, en el cáncer colorectal e incluso en el autismo. Es por eso que, sabiendo que una microbiota alterada puede dar lugar a tantos problemas, que en los últimos años se ha venido estudiando un método para reemplazar la microbiota alterada de una persona por otra microbiota sana. Te hablo de los trasplantes de microbiota fecal. El nombre es bastante descriptivo, consiste en trasplantar materia fecal de una persona sana a un paciente, con el objetivo de tratar una enfermedad. Vale, y es posible que estés pensando, de todas las cosas que hay en este mundo, ¿por qué caca? Pues es una pregunta muy lícita y la respuesta es que, para empezar, las heces son una manera muy sencilla de recolectar la microbiota que se encuentra en nuestro tracto gastrointestinal, ya que el colon es la zona del cuerpo que concentra una mayor cantidad de microbiota. Además, los trasplantes de heces aportan una cantidad y una diversidad de cepas bacterianas mucho mayor que cualquier probiótico conocido, con lo que serían como una especie de superprobiótico. Sea como sea, la caca es una buena aliada. Y aunque esto pueda sonarte muy novedoso y hayas vivido hasta el día de hoy sin saber qué zonas del mundo trasplantando caca ahora mismo, que sepas que en realidad esto lleva haciéndose siglos. Los primeros indicios de trasplante de heces se remontan a la China del siglo IV, hace unos 1700 años, cuando un conocido médico de la época consiguió curar a pacientes con diarrea severa al hacerles tomar una suspensión de heces humanas conocida como sopa amarilla. Por supuesto, sobra decir que las cosas han cambiado mucho desde entonces y que a día de hoy es un proceso más sofisticado que tomarse una sopa de heces. De hecho, solo seleccionar al donante correcto es un proceso muy cuidadoso y muy exhaustivo. No es que vayas a la primera persona que veas y le preguntes si le importa donar sus heces. Seleccionar al donante correcto es importante, entre otras cosas, para evitar que se transmitan infecciones o enfermedades al receptor, o que se trasplante una microbiota que pueda dar problemas. Por ejemplo, ¿quiénes de los que estés viendo este vídeo podríais ser donantes de caca? ¿A que nunca te habías preguntado eso? Pues paso telepráctica, hombre, para servir. Lo más importante para ser donante es no tener ningún tipo de infección que se transmita por sangre o heces, obviamente. Tampoco puedes tener ningún trastorno gastrointestinal ni enfermedades del sistema inmunitario. Por ejemplo, yo siendo celíaca, pues no podría ser donante de heces, porque tengo una enfermedad intestinal y encima del sistema inmunitario, o sea, todo mal. No puedes estar por encima ni por debajo de tu peso saludable y, por supuesto, tampoco puedes haber tomado antibióticos en los 3 meses anteriores. Vale, y una vez hemos encontrado al donante, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues preparar el material a trasplantar. Una vez tenemos las heces, ya sean frescas o congeladas, generalmente se mezclan en una licuadora con una solución salina para obtener ¡una batida de mierda! Cuando ya tenemos el material preparado, hay muchas formas de administrarlo, aunque la más común es la colonoscopia, es decir, introduciendo el material fecal a través de un tubo hacia el interior del colon. Este es el método que más se ha estudiado y ha demostrado buenos resultados, pero como podrás entender es un método bastante invasivo. Por eso se están planteando otros métodos como por ejemplo tomar cápsulas orales que contengan el material fecal liofilizado o deshidratado.
lo cual sería mucho más cómodo, aunque también bastante caro, así que nada, es perfecto. Vale, y todo esto suena muy fácil en la teoría, ¿no? O sea, tenemos una microbiota que se ha alterado, cogemos la microbiota sana de otra persona, reemplazamos la microbiota alterada y problema resuelto. Pero realmente, bajando ya a la práctica, ¿esto es algo que se esté usando a día de hoy? ¿Qué beneficios actuales existen de estos trasplantes? Pues lo cierto es que al menos por ahora el trasplante de microbiota fecal se utiliza para una cosa: el tratamiento de infección recurrente por la Clostridium difficile, una bacteria que causa una infección del colon y que no sé cómo se pronuncia, así que la vamos a llamar así. ¿Recuerdas cuando te comentaba hace rato que si alteramos la microbiota estamos dando pie a que otros microorganismos infecciosos se aprovechen y colonicen nuestro intestino? Pues esto ocurre a menudo con la Clostridium difficile. Cuando tomamos antibióticos, estos no solo eliminan las bacterias dañinas, sino que también matan a la microbiota. Si en ese momento entramos en contacto con la Clostridium difficile, es posible que nos infectemos y desarrollemos los síntomas típicos de esta infección, o sea, que tengamos diarrea, fiebre, dolor abdominal e incluso úlceras en el tracto digestivo. El problema es que esta infección también es peligrosa porque tiende a volverse recurrente en el tiempo. En muchos casos la infección vuelve a aparecer incluso después de haberse tratado con antibióticos, y no una, sino otra y otra y otra vez. En estos casos en los que los antibióticos ya no nos ofrecen una solución, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues efectivamente aquí entran en juego los trasplantes fecales. Un solo trasplante de microbiota fecal cura alrededor del 90% de las infecciones recurrentes por Clostridium difficile, un número muy superior al que se consigue utilizando antibióticos. Por eso, a día de hoy, el trasplante fecal se utiliza con este fin. Y te preguntarás, con las enfermedades en las que hemos visto que está involucrada la microbiota, ¿es que a nadie se le ha ocurrido utilizar estos trasplantes fecales para otras cosas? Pues la respuesta es que obviamente sí, lo que pasa es que todavía hace falta más investigación y más estudios. Por ejemplo, se está investigando el posible uso del trasplante fecal para tratar la enfermedad inflamatoria intestinal, que provoca una inflamación crónica del intestino y da lugar a muchos problemas digestivos, o incluso para enfermedades que no tienen nada que ver, como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson e incluso el autismo. Es cierto que todavía hace falta más investigación para ver qué beneficios podrían tener los trasplantes fecales para otras enfermedades y que tampoco sabemos qué es lo que vendrá en las próximas décadas, pero está claro que si sale bien y si conseguimos entender mejor cómo funcionan, las aplicaciones potenciales que podría tener esto no son pocas. No obstante, no todo en el monte es orégano. Obviamente, los trasplantes de microbiota fecal, como cualquier otro tratamiento, también tienen sus limitaciones. Pero antes de ver esto, dejadme agradecer a la UOC que nos haya patrocinado este vídeo, que además no es el primero que patrocinan, así que de verdad gracias por apoyar así la divulgación que hago. Ya sabéis que tanto por mi trabajo como porque me encanta pues seguir aprendiendo y seguir formándome, siento que en algún momento me encantaría poder estudiar algún otro grado o máster o incluso algún curso o alguna especialización concreta, ya tenga que ver con ciencia o con comunicación, que al final es a lo que me dedico. Pero claro, entre que ya estoy trabajando y que además tengo un trabajo que requiere viajar un montón y tener horarios un poco crazy a veces, pues actualmente no me puedo permitir cursar una carrera presencial. Es por eso que si estás en una situación parecida y te apetece seguir formándote, una universidad 100% online y con más de 25 años de experiencia, además también tienen formación extraoficial que te permite formarte en poquito tiempo. Lo común es que después de la intervención tengas diarrea, dolor abdominal, febrícula, flatulencias y estreñimiento. Por suerte, la mayoría de estos efectos a corto plazo son leves y se resuelven en una semana. ¿Pero qué pasa con los efectos a largo plazo? Pues aquí tenemos un problema. Debido a que estamos hablando de un método relativamente nuevo, más que nada porque la mayoría de los estudios que se han hecho sobre este tema son de la última década, todavía se desconoce qué efectos podría tener a largo plazo. No solo eso, sino que también hay que tener en cuenta que es una vía muy fácil para pasar infecciones de una persona a otra, y esta es una de sus mayores limitaciones. Hay tantas cosas que podrían transmitirse que es fácil que se nos escape alguna, y de hecho esto es algo que ha ocurrido en algunos casos, alguno incluso mortal, y es el motivo por el que tuvieron que suspenderse algunos estudios, lo que nos demuestra que es un peligro que no podemos pasar por alto. Nuestra microbiota es cambiante y dinámica. Factores como el estilo de vida, la dieta o la toma de antibióticos pueden alterarla y fomentar el desarrollo de enfermedades que ya hemos visto. Los trasplantes de microbiota fecal podrían darnos una segunda oportunidad de recuperar ese equilibrio perdido, pero las limitaciones que te he comentado dejan claro que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Bueno, espero que te haya gustado mucho este vídeo, que te haya servido para aprender alguna cosa. Dejadme en comentarios por favor si conocíais estos trasplantes fecales o es algo que os pilla como totalmente de nuevas, porque me genera muchísima curiosidad. Si queréis Bien, profesora, esa ha sido toda la exposición. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Gracias, profesora, por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Ok, a ver, una cosa nada más acerca de lo que es la microbiota intestinal. O sea, el resto de información está muy bien, ha estado bastante completo, ¿no? Pero eso de los trasplantes,
no se usan aquí en el Perú, porque aún todavía no tenemos esa, ¿cómo se podría decir? No tenemos el alcance tecnológico que tienen, por ejemplo, del país que se nota que habla la señorita es España, ¿no? Estamos hablando pues de Europa, ya tienen otras formas de investigación, todo eso, ¿no? Acá difícilmente podemos llegar a eso, pero sí tenemos un reemplazo de la microbiota que vienen a ser pues los medicamentos de la flora intestinal, ¿no? Cuando la persona tiene este tipo de problemas. Listo, muy bien. Ya. Entonces, perfecto. Han hecho un trabajo bastante completo. Ya. A ver, los que faltaban su asistencia, por favor. Guamán de la Cruz. Guamán de la Cruz. Marquina Calle. Marquina Calle. Meléndez Dávila. Mis buenas noches. Sí, disculpe, Miss, no tenía mucha señal, no pude responderle. Ya, ok, no te Justo le preocupes. hablé también, va a disculpar, gracias. Ochavano. Ochavano. Tomairo Flores. Presente, Miss, buenas noches. Bien. Vallejos. Vallejos. Ya, listo. Ahora sí. Muy bien. Ujú. Miss, disculpe, se me fue de nuevo la señal, ¿logro escucharme? Sí, sí, Meléndez, te Ah, ya, escuché. muchas gracias. Ok, listo. Muy bien. Miss Listo. Montalbán Acuña. Profesora, disculpas, como está fallando un poco mi línea, por favor, Castillo Silvestre Gina. Sí, sí, te logré escuchar, Castillo. Ah, ya, ok, Miss, gracias. Ya, ok. Listo, entonces. Disculpe, Montalbán Acuña. Sí, también te escuché, Montalbán. Muy bien, ¿Me entonces, podría confirmar, Miss Montalbán? a ver si alguien le puede escribir a su compañera que sí le he escuchado en su asistencia, porque parece que no me escucha. A ver, entonces, ya el día de mañana vamos a hablar, como mañana no les toca exponer, o no, pues no les toca la exposición, entonces vamos a hacer un resumen acerca de lo que es examen de orina y examen de heces. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, que tengan muy buenas noches. Cuídense. Y vuelvo a felicitar al grupo porque ha estado bastante completa la información que han recopilado. ¿Ya? Muy bien. Hasta el día de mañana. Cuídense. Buenas noches, profesor. Ramis, buenas noches.